Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material muy jugoso. Un avance exclusivo. Sí, una reseña de lo que será la introducción del próximo libro de Mariología del teólogo Camilo Andrés Gálvez. María, el sueño de Dios. La fuente es una primicia que el propio autor desveló hace poco en una entrevista. Y nuestro objetivo hoy es desgranar a fondo esta introducción. Intentar entender el núcleo de su argumento, que ya adelanto que es ambicioso. Muy ambicioso. Propone ver a María no solo como una figura histórica, sino casi como un concepto teológico fundamental en la mente de Dios. Desde la eternidad, sí. Desde luego. El punto de partida ya te pone en situación. Gálvez abre con una cita del Papa León XIII que es toda una declaración de intenciones. Potentísimo. Tal es la grandeza de María, que aquel que estando necesitado de auxilio no recurre a ella, es lo mismo que si deseara volar sin el auxilio de las alas. Es una imagen casi drástica. Totalmente. No deja lugar a dudas sobre la centralidad que le va a dar. De hecho, el argumento troncal, según esta introducción, es que la santidad no es una opción para el creyente. Sino una obligación ontológica. Exacto. Y en esa carrera, María no es solo una guía o una entrenadora, es el arquetipo, el modelo perfecto que demuestra que esa meta es alcanzable. Vale, entiendo lo de la santidad como vocación universal. Eso, se basa en el principio ignaciano de alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Claro. Pero el libro parece darle a María un papel único en esa ecuación. La llama la luz primordial. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Qué es la más brillante? Es más profundo que eso. El concepto, que toma de Plinio Correa de Oliveira, no se refiere tanto a la intensidad, sino a la función. Una luz primordial es una vocación que sirve de modelo para todas las demás. Ah, vale. Es como el diseño original del que derivan todas las copias. Su vida y su sí a Dios son, según esta visión, el molde perfecto, y por eso la define como el sueño de Dios realizado perfectamente en una pura criatura. Un momento, porque ahí se introduce algo que me llama la atención. Se insiste en que su santidad no es solo moral, o sea, fruto de sus actos, Sí. sino que es ontológica. Eso me genera una pregunta. Si su santidad es parte de su ser, de su esencia, ¿dónde queda su libertad? ¿No se corre el riesgo de convertirla en una especie de autómata divino? Esa es una objeción teológica clásica y muy pertinente, y el texto de hecho la aborda de frente. Piénsalo así, la mayoría de los santos llegan a serlo, a través de una vida de esfuerzo, claro. Exacto, conquistan una cima. El libro propone que la de María es diferente. Su santidad es su punto de partida. Es, por así decirlo, parte de su ADN espiritual. Ya. La clave está en la causa. No se hizo santa para ser madre de Dios, sino que es santa porque fue elegida para serlo. Su libertad no se anula. Al contrario, opera desde una plataforma de gracia perfecta. Una libertad sin la carga del pecado original es de hecho una libertad más plena. O sea que su libertad no consistía en elegir entre el bien y el mal, como nosotros, sino en elegir siempre el mayor bien. Eso es. Y todo esto se conecta con esa idea que mencionabas del orden hipostático. Un término que suena muy técnico. Sí, lo es. Teólogos como Garrigou Lagrange, citados en el texto, sitúan su maternidad divina en este orden. Para entendernos, el orden hipostático es la Champions League de la teología. Buena analogía. Se refiere a la unión de lo divino y lo humano en la persona de Cristo. Al vincularla a ese orden, se dice que no es una espectadora, sino que está íntimamente asociada al misterio. De acuerdo, eso redefine por completo su papel. No es un personaje secundario que aparece en un momento. Y aquí es donde la cosa se pone vertiginosa. Sí. El libro sostiene que María no es una casualidad, ni una solución de última hora. Dice que fue predestinada en el mismo decreto eterno de la encarnación del Verbo. Exacto. Eso quiere decir que en la mente de Dios, Cristo y María son un pack indivisible. Desde siempre. Eso es exactamente lo que significa desde esta perspectiva teológica, que es imposible pensar en Cristo sin pensar simultáneamente en María. Incluso antes de que existiera el tiempo. No es que Dios pensará, voy a enviar a mi hijo, y ahora ver a quién elegimos como madre. Claro. Según la bula Ineffabilis Deus de Pío IX, que es un pilar aquí, Dios los predestinó ambos juntos, en un único acto. No hay un plan A y un plan B. Es un único y majestuoso plan.
El texto incluso trae a colación pasajes de los libros de Proverbios y el Eclesiástico sobre la sabiduría divina. Sí, ese de «El Señor me poseyó en el principio de sus caminos». Ese mismo. Y explica que la Iglesia los aplica a María. Sí, y aquí hay una sutileza teológica fascinante. Esos pasajes, en primer lugar, se refieren a la sabiduría no creada, o sea, al propio verbo de Dios, de toda la creación. Pero, a ver, ¿cómo puede ser la primogénita? Cronológicamente, hubo galaxias, dinosaurios y millones de seres antes que ella. Claro, y esa es la clave. La primacía no es de tiempo, sino de intención. La analogía del arquitecto aquí es perfecta. A ver. Cuando un gran arquitecto diseña un edificio, ¿qué es lo primero que tiene en mente? No los cimientos, sino la obra cumbre, la gran cúpula, la fachada, la razón de ser del edificio. Lo que le da sentido a todo. Exacto, pues el libro argumenta que para Dios, el plan maestro era Cristo con María. Y todo lo demás, galaxias, ángeles, la historia, fue diseñado como el escenario perfecto para esa obra central. Ah, ahora lo veo. Es una cuestión de planos, no del orden de construcción. En la mente del arquitecto divino, ella estaba primero. Uf, es una perspectiva que la coloca, literalmente, en el centro del cosmos. Justo. Y una misión de esa magnitud exigía una preparación extraordinaria, lo que nos lleva directos al dogma de la Inmaculada Concepción. Que, por lo que parece, el libro quiere analizar más allá de la definición popular de nació sin pecado original. Mucho más allá. No se trata solo de una santidad negativa, es decir, de lo que no tuvo. Se enfoca en la plenitud positiva, en lo que sí tuvo. Vale. Y la tesis que presenta es rotunda, casi desafiante. La gracia inicial de María, en el instante de su concepción, fue mayor que la gracia final de todos los santos y ángeles juntos. ¡Para! Esa es una afirmación inmensa. Suena casi a hipérbole teológica. ¿Cómo se puede justificar algo así? ¿Cuál es el razonamiento? El razonamiento es una lógica de proximidad a la fuente. Santo Tomás de Aquino, que el texto cita, decía que Dios prepara a las personas en proporción a la misión que les da. Y la misión de María era la maternidad divina, algo que, según el libro, toca los confines de la divinidad. Así que su preparación tenía que ser de un nivel que se nos escapa. La lógica es, cuanto más cerca estás de la fuente de la gracia, que es Cristo, más participas de ella. ¿Y nadie más cerca que su madre? Nadie. Ni en el cielo ni en la tierra. Por tanto, su participación en la gracia tuvo que ser la más plena posible para una criatura. Entiendo el principio. Es como estar al lado de una hoguera. Cuanto más te acercas, más calor recibes. Ella estaba, por así decirlo, en el corazón mismo de las llamas del amor divino. Esa es una buena imagen. Y me parece muy honesto por parte del autor incluir en la fuente una nota a pie de página sobre la propia evolución del pensamiento de Santo Tomás en este tema. Ah, sí. Sí, muestra que estas doctrinas no aparecieron por arte de magia. Se menciona que Tomás tuvo dudas, que su pensamiento fluctuó, lo que demuestra la complejidad de conciliar la Inmaculada Concepción con la necesidad de que Cristo fuera redentor de toda la humanidad, incluida ella. Que hasta uno de los mayores genios de la Iglesia tuviera que darle vueltas al asunto le da una dimensión más humana, más fascinante, al desarrollo de la doctrina. Sin duda. De acuerdo. Hemos visto el plan divino, la preparación perfecta. Pero toda esta construcción teológica pende de un hilo. La respuesta libre de un adolescente en Nazaret. Totalmente. Si ella dice que no, ¿qué pasa? ¿Cómo aborda el libro ese momento crucial del sí? Lo aborda como el punto de inflexión de la historia. Se subraya que su fiat, su hágase, no fue el de un instrumento pasivo, una marioneta. No. Fue un acto soberanamente libre, consciente, Y meritorio. en el que ella, de alguna manera, actuaba en representación de toda la humanidad. Los padres de la Iglesia decían algo precioso. Concibió antes en su mente que en su vientre. Qué bonito. Su sí fue un acto de fe, que acogió a Dios en su alma antes de acogerlo en su cuerpo. Y es en este punto donde se la presenta como la nueva Eva, asociada al nuevo Adán, a Cristo. Y de ahí se da el salto a un título que es como poco polémico, corredentora. Sí, es un término muy cargado. Suena a que se la pone al mismo nivel que a Cristo en la redención. ¿Cómo maneja el libro esa distinción tan delicada? Con mucho cuidado y con precisión teológica.
El texto deja clarísimo que Cristo es el único redentor en sentido estricto. Él mereció nuestra salvación de condigno. Ahora explicamos esto. Vale. Y María, unida a él al pie de la cruz, mereció la misma salvación de congruo. Vale, de condigno y de congruo. Suenan a términos legales. ¿Podemos traducirlo a un lenguaje más de la calle? Es como la diferencia entre ganarse un sueldo y recibir un regalo increíblemente generoso. Esa es una analogía fantástica. El mérito de condigno de Cristo es ese sueldo de valor infinito, ganado por estricta justicia. Sus actos, al ser los de una persona divina, saldan la deuda. Es un mérito en justicia. Entendido. El mérito de congruo de María es como ese regalo que un rey victorioso le da a su más fiel aliada. No se lo debe por contrato, pero es lo más apropiado, lo más congruente, para honrarla y asociarla a su victoria. Ah, vale. Es un mérito de amistad, de adecuación, no de justicia estricta. Exacto. No es una social 50%, sino la primera y más íntima colaboradora, cuya contribución es valiosísima, pero siempre es subordinada a la de él. Has captado la esencia a la perfección. Bien. Entonces, si aceptamos toda esta construcción, ¿cómo se conecta este rol tan elevado con la vida espiritual de un creyente normal en el siglo XXI? ¿Es solo un modelo a admirar? El libro la presenta como madre de nuestra vida espiritual. Es una metáfora, según el texto, es mucho más que una metáfora. Es una realidad sobrenatural. La lógica teológica que expone es muy directa. Si María engendró a la cabeza del cuerpo místico, que es Cristo, entonces también engendró a los miembros de ese cuerpo. Que somos los creyentes. Exacto. Su maternidad se extiende del Cristo físico al Cristo místico. Para explicar esto se usan unas analogías muy visuales, como la del acueducto por el que fluye la gracia o la del cuello. Sí, la del cuello que une la cabeza con el cuerpo. Son imágenes clásicas para hacer tangible esta idea. La del cuello es muy potente. Desde luego, no puedes estar unido a la cabeza si te saltas el cuello. La idea de fondo es que es voluntad de Dios que toda gracia que nos llega de Cristo, que es la fuente, pase por las manos de María, que es el canal. Ella no crea la gracia. No, pero se la considera el canal universal por el que se distribuye. Por eso se la llama mediadora. Su maternidad no fue un evento de un día, sino una influencia continua. Todo esto, lógicamente, desemboca en una pregunta sobre el culto, que es un punto de fricción y de malentendidos habitual. Sí. ¿Cómo se sitúa el creyente ante una figura tan exaltada sin caer en la idolatría? La introducción parece concluir precisamente con una llamada a la acción en ese sentido. El verdadero culto, argumenta, exige imitación. Y para evitar confusiones, recurre a la distinción teológica clásica. Latría, dulia e hiperdulia. Exacto. La latría es la adoración, y se debe única y exclusivamente a Dios. Fin de la discusión. Claro. La dulía es la veneración, el honor que se da a los ángeles y a los santos. Pero a María, por su dignidad única, le corresponde un culto especial, un escalón por encima, que se denomina hiperdulía. Pero se insiste mucho en que este culto de superveneración, por llamarlo de alguna manera, Me gusta. es esencialmente distinto de la adoración a Dios. Es la distinción fundamental. El texto lo deja claro con una imagen. Alabar la belleza de una obra de arte no le quita gloria al artista, sino que de hecho lo glorifica, magnifica su obra. Pues honrar a María con este culto de hiperdulía, según esta visión, magnifica la gloria de su hijo, que es el artista que la creó así. Y la conclusión es muy práctica. El camino más seguro para la santidad es imitar sus virtudes. El texto la llega a describir como el molde viviente de Dios, donde las almas se forman a imagen de Cristo. El viaje ha sido intenso. Hemos partido de una idea en la mente de Dios antes del tiempo, hemos pasado por una preparación única, un sí que cambió la historia, y hemos llegado a su papel actual, como madre, canal de gracia y modelo último. La introducción de María, el sueño de Dios, no la presenta como un capítulo más de la fe, sino como un eje central, inseparable de Cristo. Ciertamente. Y el texto analizado cierra con una frase que es casi un manifiesto. Dice: la santidad no es una utopía, sino una realidad viviente en su corazón inmaculado. Es una forma de decir que el sueño de Dios no es una fantasía inalcanzable. Sino que ya se ha realizado en una persona, y eso lo hace accesible para todos. Y esa afirmación final nos deja una pregunta en el aire. Si aceptamos la premisa de que una criatura puramente humana, como María,
alcanzó esta síntesis perfecta entre la naturaleza y la gracia, la pregunta que resuena es, ¿cómo cambia eso la percepción del potencial humano? Ya no es una aspiración abstracta. Dentro de este marco se convierte en un destino posible. Si ella pudo, la puerta queda abierta. La pregunta ya no es si la perfección humana es posible, sino cuál es el camino para acercarse a ella.